preguntes tú por el perfil del egreso. ¿Qué cosa es el perfil del egreso? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo, profesora, que no lo ¿Qué entiendo son un las características de poquito? los estudiantes que culminan su educación básica? ¿Cuál crees que debe ser o cuál es el perfil que el Ministerio de Educación pone como características de un estudiante que culmina su secundaria? ¿Cómo debe determinar? Disciplinado, este, Ok, bien, vamos a hablar sobre el perfil del egreso para entrar a algo muy importante, ¿no? En el perfil del egreso se ve qué características debe de tener un estudiante que termina la educación básica regular. Cuando hablamos de la educación básica regular, o sea, primarias y secundarias, ¿no? ¿Cuáles debe, cómo se propone? Pero para saber cómo debe de terminar un estudiante, debemos de saber a qué le llamamos competencia. Tú te enseñas, dime, ¿qué entiendes por competencia? ¿Qué cosa es competente? ¿Cuándo una persona es competente? A ver, profesora, yo entiendo, competentes, una persona debería de ser, un poquito, como te digo, un poco celoso de lo que él debería de ser, porque yo veo, supongamos que yo veo yo, o sea, gana dinero más que yo, entonces yo debería de ser celoso, entonces esmerarme más para poder llegar para poder ganar yo también, a igual que yo, a igual que mi compañero o más que él. ya. Cuando hablamos de una persona competente, es una persona que sabe hacer el trabajo que, que se le presenta, ¿no? Utiliza todas sus capacidades, todo un conjunto de habilidades para resolver una situación. Entonces decimos, esa persona es competente porque sabe resolver situaciones que, que se le puedan presentar. Puede ser en un determinado campo, ¿no? Si de repente es un ingeniero civil, pues ese ingeniero civil es competente porque es uno de los mejores ingenieros que sabe hacer un buen plano, sabe distribuir bien cada cosa, o sea, lo hace muy bien. Puede presentar diversas situaciones y entonces utiliza todas sus capacidades, todas sus habilidades para poder desenvolverse. Y cuando un auxiliar es competente, ¿qué puede utilizar un auxiliar frente a un problema? De repente vamos a ver de autoestima, de un estudiante que tiene baja autoestima, ¿ya? Baja autoestima, y ese estudiante, por ejemplo, ha decidido, como tiene muchos problemas, ha decidido suicidarse. Y tú eres el auxiliar. ¿Cómo o qué características deberías tener tú para que seas competente? A ver, ¿me escuchas? Flor, ¿me escucha? Flor Vidalón, ¿cómo se fue este? Flor, ¿me escuchas? Profesora, sí estoy, profesora, presente. Sola, nomás me han escuchado, me han dejado, no sé qué pasó con los demás estudiantes. ¿No han ingresado hoy día o qué pasó? Se han puesto a trabajar. Dime tú, Flor Vidalón, en el trabajo donde tú estás, ¿qué características debes de tener para ser competente? Tengo que tener buena, buena atención para los clientes, conversar,
ser amable, respetuoso, ¿no? Y tratar de convencer al cliente para poder vender el producto que estoy ofreciendo. O sea, tú tienes que tener varias capacidades, ¿no es cierto? Capacidad empática, de repente, capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona, ser atento, ¿no? O saber, Sí. por ejemplo, saber negociar. Expresarme bien y, claro, exacto, negociar, expresarme bien, ¿no? Para tratar de convencer al cliente que me compre. Mi meta es tratar de vender los días que me toca. La meta que me dan, por ejemplo, no tengo que ofrecer 25 productos y tengo que, sí o sí, en el transcurso del día tengo que venderlos. Tengo que vender. Sí, Tú tienes una meta, ¿no es cierto? Una meta, Sí, sí, una profesor. meta. Y esa es, o de repente también en este caso podríamos hacer un estándar, hasta dónde quiero yo llegar. Yo quiero llegar para poder lograr, ¿no? Un estándar de repente, no sé, ¿cuántos panetones vendes por día, Flor? A veces 10, 15, hasta 25 a veces. Hasta 25. De repente tú quisieras que tu estándar sea entre 20 a 25, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, eso es. Ese es el nivel que yo deseo alcanzar, ya que sea 25, ¿no? sí, Para sí. poder, para poder alcanzar ese estándar que tú quieres entre 25 panetones, tú debes ser competente, debes saber actuar frente a lo que vas a lograr, ¿no? Vender, ¿no? Con el cliente, usar tus capacidades, usar tus habilidades, usar todo un conjunto de acciones que van a determinar poder lograr esa meta, llegar a esa meta, ¿no? ¿Y sí, dónde se van a profesora. ver esa competencia? ¿Qué ha pasado acá? Es como lo que buscamos acá. Acá hay una persona es competente, actúa en un contexto, ¿no? Para lograr un propósito. En el caso tuyo, un propósito vender tus 25 panetones, ¿no? Entonces tú, si logras llegar a ese estándar, a esos 25, entonces vamos a decir que eres una persona competente. Has utilizado tus capacidades, tus recursos, tus conocimientos, tus habilidades y tus actitudes, ¿no? ¿Y cómo se han notado esas capacidades, esas habilidades? Mediante tus acciones, ¿no es cierto? Tú, ¿cómo es atenta, tu trato servicial, Sí, convence rápidamente, ¿no? Conductas. El sí, desempeño son las conductas. La capacidad es lo que tú utilizas y la competencia es todo un conjunto de capacidades y habilidades que estás utilizando. ¿Para qué? Para lograr un estándar. ¿Entendiste? ¿Entendiste el conocimiento más o menos? sí, profesora. Sí, Cuando uno es auxiliar de educación, también un auxiliar, un docente, estamos caminando bajo un propósito. Y ese propósito, esa meta es el estándar. ¿Ya? Es el estándar. Y cuando yo digo que es una persona competente o un estudiante competente, cuando utiliza todos sus habilidades, conocimientos, actitudes, ¿no? Para poder ser competente, utiliza todas sus capacidades. ¿Y qué cosa es el desempeño? ¿Cómo se muestra? Sus conductas. Bien. Entonces, para esto vamos a ver la relación que existe entre competencia, desempeño, capacidad, que ya hemos visto acá, ¿no? La competencia es un conjunto de capacidades. ¿Cuál es a dónde quiero llegar mi meta? Estándar de aprendizaje, ya estándar de aprendizaje. ¿Y esto qué es el desempeño? Es la descripción, las actuaciones que haces tú. Por ejemplo, vendes tus panetones, tus actuaciones serían un trato amable, eres convincente, eres puntual, eres tolerante con los clientes, ¿no? Eso es tu desempeño. ¿Y cuál es tu capacidad? Utilizas conocimientos, ya voy a llegar acá, voy a ordenar, voy a cumplir con, me voy a levantar más temprano, llevaré esto, o sea, todas tus capacidades para poder lograr esa venta de tus 25 panetones. ¿Ok? Entonces, como auxiliar también de educación, ustedes debemos apuntarnos a ese perfil de egreso. ¿Y cuál es ese perfil de egreso? Es la visión de qué manera integralmente van a tener aprendizaje los estudiantes.
qué tipo de aprendizajes deben desarrollar. Y esos aprendizajes que van a obtener les tiene que servir para poder ser competentes y poder llegar al estándar. Pues, ¿ya? Entonces el perfil del egreso es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes cuando terminan su educación básica. Esta visión permite juntar criterios y establecer una ruta. ¿Cuál es la ruta que voy a seguir? ¿Para qué? Hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. En otras palabras, ¿qué es el perfil del egreso? Es la visión de los aprendizajes. ¿Cómo se ve esa persona al término de la educación secundaria? ¿Cuáles son esas características que se evidencia en una persona que ha terminado su secundaria? ¿Y cuál es el perfil de un egresado, de un estudiante que ha terminado su secundaria? ¿Me escucha, Flor Vidalón? A ver, vamos a ver cuántos hay. Wilfredo, ¿me escuchas? Sí, profesora, buenas tardes, profesora. Espero que no me dejes, Wilfredo. No, profesora, no, recién estoy no han ingresando. venido alumnos, Wilfredo, y estoy con Flor Vidalón, estaba trabajando hace un rato, y ya pues, ¿no? No sé qué ha pasado con los estudiantes. Vamos a ver, entonces estamos viendo el perfil, ahí está Pablo, el perfil del egresado de educación básica regular. ¿Cómo debe terminar un estudiante que ha terminado ya su secundaria? Ese estudiante debe comprender, apreciar la parte, el aspecto espiritual y religioso. Y acá tenemos cuántos, a ver si cuentas ahí ¿cuántos perfiles debe lograr? 11. 11, ok. ¿Y qué cosa debe ser también? Autónomo. ¿Y sabes tú qué quiere decir autónomo? Quiere decir que no depende de otros, no solamente eso, o sea, es uno solo, que no depende de otras instituciones, o creo yo, ¿no? Claro, depende de sí mismo. Por ejemplo, que esa persona tome decisiones por sí solas, que no dependa de los demás, que sepa tomar decisiones, que no, por ejemplo, vamos a decir, un aprendizaje autónomo es, bueno, él sabe que todavía le falta, por ejemplo, algunos conocimientos. ¿Qué hace? Él toma la decisión de buscar, de indagar, de investigar, de buscar en internet bibliografía, de preguntar a otro compañero, etcétera. Entonces, ¿qué dice? Ya es autónomo, él está tomando sus propias decisiones. Y a eso apunta el perfil del egresado, que el estudiante sea autónomo, ¿no? Otro de los perfiles es que aproveche la tecnología que hay. En estos momentos, si no hubiera la tecnología, no habría ni siquiera un contacto con los estudiantes, ¿no? La importancia, ¿no? Entonces, aprovechar la tecnología. Y la tecnología, cuando hablamos de TIC, es tecnología de la información. ¿Qué es lo que se puede buscar ahí? Estrategias o herramientas para poder, ¿no? Para poder desenvolverse. Entonces, aprovechar para poder tener aprendizajes. Uno es los procesos autónomos de aprendizaje, que el estudiante tome decisiones autónomas, que aproveche la tecnología de la información, que comprenda la parte espiritual y religiosa. Económico y social, que el estudiante al culminar sepa que hay formas de poder emprender en el aspecto económico, formas en que de repente él puede producir y en base a esa producción puede generar un ingreso económico, ¿no? Por eso es que estos proyectos se hacen bastante en lo que es educación para el trabajo, ¿no? Interpreta a partir de conocimientos matemáticos, que sepa, que use las matemáticas, pero ¿para qué? Para que les dé información, por ejemplo, porcentajes, magnitudes, todos los conocimientos que les sirvan para resolver situaciones, ¿no?
problemáticas. Por ejemplo, si se va a una tienda a hacer compras y veo ahí una camisa, dice 10% de descuento y la camisa está a 58 soles. Y entonces él utiliza la matemática que le enseñaron. 10% de 58, ¿cuánto es? 5,80. Entonces ya no voy a pagar 58, le voy a restar 5,80. Ese sería mi descuento. Entonces mira cómo estoy utilizando e interpretando los conocimientos matemáticos para solucionar una situación de la vida, en este caso diaria, ¿no? Otra de las cosas es que el estudiante se reconozca una persona que vale mucho. Otro es que propicie la vida en democracia, que aprenda a respetar las opiniones de los demás, que aprenda a respetar las elecciones, ¿no? Práctica, que tenga, que en este caso el estudiante sea una persona proactiva, pero también sea una persona que sabe cuidarse, que sabe alimentarse bien, que sabe hacer diversos ejercicios para poder tener y sentirse más saludable. Apreciar, también el estudiante dice debe apreciar manifestaciones artísticas y culturales. ¿Qué quiere decir? Que debe valorar toda lo que es arte en nuestro medio. Primero en nuestra patria, aprender a valorar, apreciar lo que tenemos. Otro de los, también tenemos otro de los perfiles del egreso es que el estudiante se comunique en su lengua materna, puede ser castellano, puede ser en inglés, ¿no? Y que el estudiante indague utilizando conocimientos científicos. Vamos a detallar cada uno, son 11 los perfiles que debe saber. Bien. A ver, dime Wilder, cuando a ti te dice el estudiante propicia la vida en democracia, ¿qué le entiendes tú? Porque ese es un perfil. ¿Me escuchas? Wilder, ¿me escuchas? Wilder o Wilfredo, Wilfredo, ¿me escuchas? Sí, profesora. A ver, dime Wilfredo, ¿qué entiendes cuando dice que el estudiante propicia la vida en democracia? No, yo puedo entender la manera de que comparte sus ideas, comparte sus cosas, comparte sus actividades con los demás. Bien. O también, ¿cómo decimos que este estudiante es, democrático? De repente también en las mismas elecciones que se organizan en el colegio, ¿no? Claro. Claro. Él acepta o de alguna manera acepta lo acordado, así no esté de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que vivimos en democracia y por mayoría, ¿no? Se acepta, ¿no? O también que decimos que vivimos en democracia cuando todos tenemos derechos, todos nosotros tenemos derechos y de alguna manera, así como tenemos derechos, tenemos que aprender a respetar a nuestros semejantes, ¿no? Derechos y también Claro. deberes, ¿no? Entonces, cuando hay democracia, me interesa de alguna manera el bienestar de lo que acordamos, con las personas con las que vivimos o estamos rodeados. Un estudiante que termina su secundaria debe ser un estudiante que respete, que sea democrático. Un estudiante que termina su educación secundaria tiene que tener una práctica de vida activa y saludable. ¿Qué quiere decir cuando dice un estudiante debe practicar una vida activa y saludable? Tiene que practicar la educación física, tiene que hacer lo físico, tiene que estar más que todo, ¿no? Practicando el deporte, todo ello. Y también una buena alimentación. Claro, claro. Eso es una vida activa y saludable. Dime, Wilder, ¿cómo tú te alimentas? ¿Cuál para ti es la prioridad de tus alimentos? ¿Mm? ¿Qué es lo que debemos tener? ¿Cuáles son esos hábitos que deberíamos tener nosotros para poder cuidar nuestra salud? ¿De qué debemos alimentar?
ver. Flor Vidalón, ¿me escuchas? O Wilder Pablo. Bien, como dijo su compañero, el deporte es también una manera de aplicar una vida activa. El deporte, el baile, ejercicio de relajación, una serie de situaciones que van a darse, van a permitir que nosotros tengamos una vida activa. Y saludable, hablamos de la salud en la alimentación, ¿no? Comer alimentos que realmente nos sirven y necesitemos. Eso es, comer alimentos variados, con diferentes características, sus proteínas, sus verduras, las frutas, ¿no? Eso es una vida activa y también saludable. Por otra parte, la tranquilidad emocional, que es otro de los factores que afectan nuestro estado anímico y nuestra vida, nuestra salud mental. A veces tenemos pensamientos muy negativos y constantemente estamos con demasiada carga emocional. Y eso que nos genera estrés, depresión, ansiedad, entonces eso ya no está bien porque estás atentando contra tu salud mental. Entonces, el estudiante al terminar su secundaria debe tener una vida activa y saludable. Bien, el estudiante al terminar el colegio debe propiciar la vida en democracia, respetar los derechos. Otro perfil es que la persona se reconoce como una persona valiosa, una persona que se ame a sí mismo, una persona que acepte con todas las debilidades que uno pueda tener como parte de nuestro desarrollo de aprendizaje. Todos pasamos por etapas y aprendemos de las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, aceptar pues que a veces nos equivocamos, y que esa equivocación sirva como una oportunidad de aprendizaje para poder lograr lo que planteamos, ¿no? A ver, en los estudiantes, ¿cómo crees, Flor Vidalón, ¿me escuchas? Flor Vidalón. Profesora, sí estoy aquí, sí. Ahora solamente tengo dos alumnos, Flor y Wilfredo. No sé qué, creo que... Profesora. Listo. Flor, dime tú, ¿cómo reconoces a una persona valiosa? ¿Cómo reconozco a una persona valiosa? ¿Yo a otra persona o yo misma? ¿Cómo un estudiante se puede reconocer como una persona? Bueno, todos. ¿Cómo un estudiante se reconoce como una persona? Un ratito, profesora. Ok, Un ratito. Vamos a darle pase a Wilfredo. Wilfredo, ¿cómo un estudiante puede reconocerse como una persona valiosa? El estudiante, el alumno, Sí. no ¿Qué sé, te profesora, tendríamos que hacerle saber, hacerle un diagnóstico quizás, porque el alumno quizás no sabe cómo se quiere, cómo se aprecia, Y ¿no? tú, por ejemplo, ¿cómo puedes ver, decir, este estudiante sí tiene una buena autoestima? ¿Cómo? ¿Qué Bueno, características puede tener para darte cuenta? bueno, eso tendría que percibir en su actitud, en su manera de ser, en cómo también responde en las clases académicas, ¿no? Labores académicas. Claro, si hay un estudiante que está aislado, no se quiere relacionar, que no habla nada, que cuando tú le hablas se agacha, entonces ya pues que ese estudiante le pasa algo, ¿no? O se siente de repente menos. Pero un estudiante que se ama, que se quiere y se respeta es bastante suelto, ¿no? Tiene dificultades de poder relacionarse con las demás personas porque se siente seguro, considera que es una persona valiosa. Y a eso apunta el perfil del egresado. Sabemos que hay muchos estudiantes con una baja autoestima y se
se pretende que él, al término de su secundaria, ese estudiante se vea como una persona valiosa. Mira el reto que nos queda como auxiliares. Lograr que el estudiante, adelante, viva en democracia. Lograr que el estudiante practique una vida activa y saludable. Salud física, salud psicológica, salud mental. Reconocerse que un estudiante es una persona valiosa, que el estudiante al término de su secundaria sea una persona que se ame a sí mismo, sea una persona que se quiere, una persona que se siente seguro de lo que hace. Hasta ahorita son 3. ¿Cuántos perfiles será? A ver, ¿puedes leer Profesora, estoy disponible, puedo leer antes que me ocupe. ¿Puedes leer y decirme Sí, profesora. cuál es para ti la respuesta? No le escucho. ¿Puedes leer? Sí. ¿Ya? Sí. Ya, número 1. La democracia es importante, ¿por qué? A. Representan el voto de todos los ciudadanos. B. Es coherente a la igualdad de derechos de todos ciudadanos. C. Representa al Estado y el pueblo. D. Es conveniente para vivir en armonía, ya sea en lo cotidiano como en la relación de gobierno o la sociedad. Ya. ¿Cuál para ti es importante? ¿Con cuál crees que te quedarías tú? Y yo con la D, creo, profesora. Es conveniente para vivir en armonía, ya sea en la cotidiano como en la relación gobierno-sociedad. Muy bien. Okay. Está bien que participe para que se te considere. Ya, listo. Vamos a lo siguiente. ¿Podrías leer, Flor? Sí, profesora, sí. Condiciones que permitirán vivir la democracia escolar. A ver, ¿qué dice? Clima escolar positivo. Las flechas me indican que dice normas claras y pertinentes. Participación espontánea y libre de los alumnos. Valores, instituciones coherentes. Para que exista Abajo dice, en el otro círculo dice la práctica de valores democráticos. La primera voy a hablarlo. No lo escucho, dígame, estoy con bulla. Okay. Ya, sí. Gracias, Flor. Para que haya un clima escolar positivo, primeramente, las normas que se dan, ¿ya? También sea en casa, ¿no? Las normas tienen que ser claras y justamente acorde a lo que se puede presentar, sean claras y pertinentes. Si las normas son claras y pertinentes, el clima escolar va a ser positivo. Ahora, si hay participación de los estudiantes espontánea y libre de los alumnos, participan espontáneamente y libre, entonces voy a decir que es un clima escolar positivo. Otra de las características para que haya un clima escolar positivo es que los valores que se dan dentro de la institución sean coherentes. Cada año se trabaja con valores. Por ejemplo, vamos a suponer que en su institución trabajan con la solidaridad, con la responsabilidad. Entonces, o de repente otro tipo de valores más, ¿no? De repente trabajan con todos los valores. No se le escucha, profesora, le escucho. ¿No se me escucha? Sí, le escucho, profesora, normal, sigan más. Sí, ¿no? Entonces, como les decía, es muy importante para que haya un clima escolar positivo que las normas sean claras y justamente sean pertinentes para esa determinada situación. De todas maneras, también, asimismo, debe haber una participación espontánea y libre de los alumnos, que los alumnos
se sientan bien, que puedan participar activamente, que los valores que se proponen en la institución sean que se da conflictos, mucha violencia. Entonces, valores institucionales que se deben inculcar deben ser coherentes con la situación que están pasando. Muy alumnos, muy irresponsables, trabajar la responsabilidad, ¿no? Porque llegan tarde, porque se acuestan, trabajar con la responsabilidad. Si hay mucho egoísmo, trabajar con la solidaridad, ¿no? Entonces, son valores que se presentan de acuerdo a la problemática que se da en la institución. No todos los colegios van a tener los mismos problemas. De algunos será de repente mayor problema en el respeto, de repente otro será en otro aspecto. Por eso es necesario que se trabaje bajo las necesidades de los estudiantes con los que uno está trabajando. El diagnóstico es diferente. Entonces va a haber un clima positivo cuando haya las normas claras, cuando participen los estudiantes espontáneamente y no se sienta mal libre, cuando los valores que se proponen en la institución ayuden a resolver problemas, hay coherencia. ¿Y cómo practicamos estos valores democráticos? ¿Cuáles son esos valores democráticos? La libertad, ¿no? Que la persona se sienta libre de poder expresar con respeto, ¿no? El pluralismo, porque también se presenta en a diversas personas, ¿no? Pluralismo, consenso, que haya la situación de hacer trabajos y donde se llegue a un consenso, o de repente opiniones y se llegue a un consenso, que haya una igualdad y que haya tolerancia. En realidad hay más valores, pero en este caso se han puesto unos 6 valores. ¿Y qué son los valores democráticos? Estos 6 valores están relacionados a la persona, con quién estoy, mis compañeros. Entonces yo tengo que tener el respeto hacia mis compañeros, respetarme a mí, respetar a mis compañeros. Tengo que hacer un consenso para poder tomar algún tipo de decisión. Tengo que darme cuenta que todos mis compañeros de alguna manera tenemos, así como tenemos debilidades, y que se propicie a una tolerancia, que aprendamos a ser tolerantes con nuestros compañeros, ¿no? Eso también es práctica de valores democráticos. ¿Cuáles son esos valores democráticos? Libertad, que tenga que ver, respeto, pluralismo, consenso, igualdad y tolerancia. ¿Y qué son esos valores democráticos? Son aquellos que nos van a decir, muy bien, estás yendo por acá, por un buen camino. Si uno de nuestros valores es el respeto, y hay alguien que pase, y, bueno, ¿no? Y de casualidad me roza, entonces no estoy cumpliendo de repente esa norma, ¿no? Porque los valores democráticos, ¿qué me hacen? Me va a decir, muy bien, ¿qué pasa, Maribel? Tú me estás respetando, ¿no? Entonces tú tienes que buscar conductas aceptadas. Esos son los valores democráticos. Conductas asertivas, conductas de un buen respeto, haya consenso, haya tolerancia. Los valores democráticos son aquellos que van a orientar la conducta de determinada sociedad, como para vivir de manera armónica. Estos valores democráticos, ¿qué me van a dar? Me van a orientar por dónde voy, mi comportamiento me va a orientar. Si yo hablo de respeto, entonces quiere decir que yo tengo que caminar por eso, ¿no? Respetar a mi compañero que se encuentra o con quien estoy compartiendo, es el respeto. Ya que estos valores democráticos van a orientar el comportamiento humano y el sistema de reglas sociales, llevando a la sociedad a lograr una convivencia buena, democrática y exitosa. Entonces, ¿cuáles son esos valores democráticos? Libertad, para poder expresarte. Respeto. Pluralismo, porque hay diferentes personas
o en este caso, si hablamos de los estudiantes, con diferentes aprendizajes, de acuerdo al entorno donde están viviendo. Por eso es muy importante que se ponga siempre, siempre, trabajen con las normas y con las reglas. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto, vamos a regresar con este mismo Zoom a las 3:55, ¿ok? 3:55 regresamos. Sí, profesora. Ok, 3:55, ya, muy bien.